Que hay un acto de esta naturaleza, un acto de presentación de un libro. En este caso es un libro de literatura. La literatura es el arte de la utilización de la palabra o del verbo, como se decía. Esto que se dice ligeramente del verbo es tan importante que entraña que antes que el verbo está el pensamiento y están las ideas. Se trata, por tanto, de plasmar sobre el papel algo con, naturalmente, arte, presencia y belleza. Y a eso vamos a asistir esta tarde. Para eso, permítanme que salude a las personalidades que hoy nos acompañan, a los excelentísimos señores don José Ignacio Bert, doña Monse Gomendío, don José Manuel Soria, don Leopoldo López y doña Antonieta Mendoza. Bienvenidos a esta casa, sean bien recibidos y que disfruten de la presencia de los intervinientes. Va a ser introductor del libro, además del editor, don Javier Barbero, de la editorial Almuzara. Va a hacer la presentación también del libro y de sus autores, don José Manuel García Margallo. Así es que, sin más, paso a presentarles los que van a intervenir y los autores. Y empezando por allí, empezando por mi izquierda, Maribel Barreiro, una de las autoras, Rafael Cruz Conde, María Segrelles, nuestra consocia y la promotora y la que me animó a que esto se realizara, y con mucho gusto que lo hacemos, ¿no?, para nuestros socios, doña Isabel González, Alberto Langarica, y va a moderar a todos ellos el profesor de escritura con los que han trabajado mucho tiempo, don Pablo Mazo. Para todos, bienvenidos. Esto es un día de júbilo y un día de fiesta y espero que ustedes también lo disfruten con todos nosotros. Sin más, les damos la palabra a... Va a moderar el acto Pablo, pero vamos a dar la palabra al editor, don Javier Barbero, de Ediciones Almuzara. Adelante, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. José Ignacio Rodríguez, muchas gracias por tus atentas palabras y también porque gracias a ti estamos en un sitio magnífico como este Real Casino de Madrid, rebosante de belleza por todas partes, ¿no?, para un acto tan especial. Gracias también a José Manuel Margallo, que luego vas a intervenir y presentando también a los autores. Gracias también a Pablo Mazo, que sé que vas a coordinar también ese coloquio tan interesante. Y, por supuesto, muchas gracias a los autores, a mis autores, que les veo allí, que estoy muy contento. Maribel, Rafael, María, Isabel y Alberto, que son los auténticos protagonistas, por dos cosas. La primera, por su talento literario, que nos ha traído aquí. Hablaremos un poco de ello. Y luego también, y sobre todo, porque además quieren compartirlo con todos nosotros, tienen esa pasión, no se la guardan, sino que la quieren exponer. Y eso siempre es una alegría y una gran satisfacción, ¿no? Yo como editor, pues me parece fantástico, ¿no? Bueno, también a todos ustedes, por supuesto, gracias por estar aquí justo antes de San Isidro, una fecha muy especial. Vengo de la Plaza Mayor y he estado viendo ya algunos chulapos vestidos y la verdad es que es una alegría celebrar las cosas con ganas, ¿no?, con pasión, como se dice. Y yo creo que todos los que estamos aquí asistiendo a este libro lo vamos a vivir de esa manera, vamos a decirlo así, ¿no? Creo que es importante. Bueno, la editorial es Mascarón de Proa. Mascarón de Proa es uno de los 14 sellos editoriales que componen Almuzara Libros. En Almuzara Libros estamos de enhorabuena porque hemos cumplido recientemente el 20 aniversario. Editorial Almuzara comenzó en 2004, su andadura, y hace poco lo hemos celebrado precisamente en el Ateneo de Madrid, muy cerquita de este emplazamiento, y el 23 de abril estuvimos en Barcelona también celebrándolo, ¿no? Es verdad que Mascarón de Proa es uno de esos sellos, es de los más recientes, apenas llevamos 3 años en el mercado. Podríamos decir que es casi como un bebé que está empezando ahí a levantarse. Llevamos poquito, pero muy intenso, ¿eh? No se crean que es fácil. Y bueno, aquí estamos, para intentar ir avanzando, ir sacando obras. Es una responsabilidad para cualquier editor de Almuzara y un privilegio también estar en Almuzara. Lo que pasa es que hay que sacar siempre mejores libros. Eso no es fácil, requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y precisamente por eso, cuando a veces me preguntan en Mascarón, ¿qué es Mascarón de Proa? ¿Qué libros componen vuestras 5 colecciones? ¿Cómo es? ¿Qué nos puedes decir? Yo siempre digo que, bueno, miremos los libros que tenemos, miremos los autores que tenemos y es un fiel reflejo de lo que estamos haciendo. Por eso, para mí es muy importante dentro de la colección ficción
que es donde podemos meter a Historias desde el amanecer, que estamos presentando hoy, es importante trazar una buena hoja de ruta, que tenga mucha calidad, que se vea cuál es un poco la idea de la editorial, y precisamente para mí es un privilegio contar con este libro, Historias desde el amanecer. Dentro de lo que es ficción, yo creo que representa muy bien esos nuevos horizontes que nos gustan explorar en nuestra editorial, es decir, ir un poquito más allá, hacer algo bien hecho, pero que tenga un toque especial. Yo creo que este libro tiene no uno, sino tiene muchos toques especiales que seguro que luego irán saliendo, ¿no? Y es una gran satisfacción. Por otro lado, también quería recordar que no está aquí Manuel Pimentel. Manuel Pimentel es el escritor, editor y también fundador de Almuzara Libros. Lo digo porque es que le encantaría haber estado aquí, no lo digo por decir. Y bueno, os envío un saludo y un gran abrazo a todos, que espera que pasemos un buen rato. Y también comentar que además contamos con el lujo de que ha escrito precisamente uno de los 3 prólogos del libro. El primer prólogo está escrito por él y yo creo que lo ha hecho con mucho cariño y creo que a la altura del libro. Cuando luego lo lean, espero que lo lean, por favor, pues espero que se acuerden de mí, de estas palabras y que lo disfruten, ¿no? Y yo, por mi parte, dos reflexiones con respecto al libro, muy breves, pero creo que son pertinentes, ¿no? Una primera, me he acordado mucho de este libro. Hace unos meses estuve en la presentación de un libro de Miguel de los Santos. Miguel de los Santos, supongo que muchos de ustedes lo recordarán, es un presentador, locutor, periodista, lleva muchos años trabajando. Y él, en la presentación de su último libro, que es Cabalgando sobre un caballo de cartón, en el Centro Riojano de Madrid, recuerdo que dijo unas palabras sobre una serie de escritores, fundamentalmente periodistas, pero no tienen por qué ser periodistas, que es curioso, pero las mejores obras literarias lo sacaban justo, vamos a decirlo así, en el atardecer de sus carreras, en el atardecer de su madurez. Habían escrito algunas cosas, algunos artículos, pero ¡pumba! Resulta que cuando parece que no van a hacer nada, empiezan a destilar una serie de obras que realmente tienen una gran calidad y muchas de ellas son actualmente grandes obras de la literatura. Y él se preguntaba, bueno, ¿y si estas personas, estos escritores, les hubiera dado por escribir 30, 20 o 40 años antes? A lo mejor habíamos tenido unas obras maravillosas que hubiéramos disfrutado todos, ¿no? Pero era una pregunta retórica. Él mismo se respondió diciendo que no, que ni mucho menos, que él nunca se hubiera puesto a escribir si no hubiera hecho muchísimos viajes por Latinoamérica, por todos esos países que en su trabajo, en su profesión, tuvo que ir recorriendo, y llegó un momento que al acumular tantas vivencias, su corazón, su talento empezó a emerger y empezó a hacer su carrera. ¿Por qué lo digo? Pues porque aquí los 5 autores que tenemos no lo han disimulado. Ellos, tanto en la sinopsis de la obra, como también en un prólogo que hacen muy bonito, que es el tercer prólogo, que se llaman Palabras de los autores, ellos dicen que acumulan, entre los 5, más de 300 años de experiencia. Sobradamente, dicen. Y no es tontería. Yo creo que viene muy a cuento porque, efectivamente, ellos 5 tienen vidas diferentes, faltaría más, con su experiencia personal, con su experiencia profesional, pero la vida de alguna manera les ha reunido en esa escuela de escritores que seguro que luego Pablo Mazo nos dirá algún comentario. ¿Y qué ha pasado ahí? Pues que en ese momento, da la casualidad o no, que ha surgido probablemente una manifestación literaria extraordinaria. Yo lo considero así. Y probablemente si no, cada cosa tiene su momento, tiene su lugar, es como el buen vino de una cosecha, no llega inmediatamente. A veces hay que reconocerlo y cuando uno lo prueba dice, caray, qué vino, ¿no? No se prueba todos los días, pero de vez en cuando sí que cuando aparece uno lo reconoce. Para mí este libro es así. Hay muchos libros de relatos, trabajo con muchos libros, pero a mí este libro me emocionó en el primer momento, yo se lo he dicho a ellos, y creo que es bonito aquí también manifestarlo, ¿no? Por último, comentar que nosotros, los editores de Almuzara, siempre en los talleres literarios, cuando hablamos del género de ficción, siempre decimos que no es suficiente con escribir muy bien, digamos, dirigirnos siempre como escritor por los cánones establecidos. No es suficiente. Un buen escritor en ficción tiene que darlo todo, tiene que dejarse el alma para que realmente uno como lector, cuando va circulando por esas líneas del libro, se conmueva, que ese libro le llegue de verdad y que realmente tu vida no sea la misma después de que leas ese libro. Bien, si eso es difícil con una novela, imagínense con un relato, que uno tiene mucho menos espacio todavía. Bueno, pues yo ya se lo dije en la oficina, la última vez que les vi a los 5 y lo vuelvo a repetir. Aquí hay varios relatos que a mí me han conmovido como editor, me han emocionado y no sé si se me nota, pero es que me emocioné bastante. Entonces es una maravilla contar con un libro así. Y nada más, por mi parte daros la enhorabuena de verdad, creo que habéis hecho un trabajo magnífico, estoy muy orgulloso y yo espero que en el público pues que todo el mundo
disfrute de verdad este libro porque merece la pena. Voy a dar la palabra ahora a José Manuel García Margallo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, un obligado capítulo de gracias al vicesecretario del Casino por su hospitalidad, al editor, Almuzara, que también es el mío, a vosotros, a todos los que estáis aquí, a los que nos acompañáis y muy especialmente a los autores. No estoy seguro que la decisión que han tomado los 5 de encomendarme esta tarea previa haya sido una decisión libre, voluntaria, o haya sido una obediencia, una sugerencia, una recomendación de mi mujer, Maribel Barreiro. Y tengo la suficiente experiencia como saber que cuando Maribel hace una sugerencia, lo mejor es rendirse cuanto antes. Cualquier esfuerzo de resistencia es un esfuerzo inútil que, como diría mi amigo José Ignacio Ver, decía Ortega, que conduce a la melancolía. Nos reunimos aquí para que estos 5 autores nos expliquen la razón, el porqué de su obra y el contenido de su obra. Un libro que es un libro coral, es un libro de 5, es un libro escrito al atardecer, después que hubiesen terminado sus quehaceres profesionales, la medicina, la arquitectura, la Universidad de la Vida, que diría María, que es la más veterana y la más joven de todos ellos. Este libro se escribe, insisto, en el atardecer. Y tienen el mérito, para mí absolutamente heroico, de reunirse en una escuela de escritores todos los jueves, sentarse en un pupitre, admitir las correcciones de su profesor e incluso las sugerencias de sus compañeros. Y han dado a luz un conjunto de relatos, algunos de ellos, como ha dicho el editor, francamente emocionantes, todos distintos. Todos divertidos. Para ellos la escritura es el Ítaca al que hemos aspirado todos a lo largo de toda nuestra vida. Probablemente hayáis querido escribir siempre, desde siempre, pero no hayáis tenido nunca ni el tiempo ni la oportunidad hasta ahora de hacerlo. De deliberar, como dice Manuel Pimentel en ese prólogo, que insisto, está muy bien escrito, de descubrir ese fanal encendido de talento interior que hasta ahora estaba cubierto por un paño opaco. Mi Ítaca particular no es esta. No tengo ni el talento, ni la imaginación, ni la habilidad de hacer ficción. Y cuando no se tiene ese talento, como dice otro buen amigo mío, Manolo Valencia, decía Ortega, recordaba Ortega, que uno hace precisión, hace literatura o se calla uno. Como la tercera opción no me está abierta y de la literatura no soy capaz, voy a intentar ser muy preciso. Intentar mezclar lo que son mis recuerdos personales, mis vivencias personales, con las vivencias de cada uno de los autores. Recordar una historia que nos es común. Los relatos nacen de una vivencia que hemos compartido en un tiempo y en un país que es el nuestro. Mi Ítaca particular, como algunos de los que me acompañan aquí, José Manuel Soria, José Ignacio Ver, Manolo Valencia, Leopoldo, ha sido escribir de informes, de dictámenes, en todo caso de ensayos, pero siempre con un objeto común. El objeto común de todo lo que hemos hecho en nuestra vida es España.
Y quiero empezar con unas palabras, ya que estoy citando mucho a Ortega, de las meditaciones del Quijote, en que Ortega dice: Dios mío, ¿qué es España? Dice: en la anchura del orbe, en medio de las razas innumerables, perdida entre el ayer ilimitado y el mañana sin fin, ¿qué es España? ¿Dónde está? Continúa Ortega. Decidme una palabra clara, una que alumbre el destino de España. Y termina esta reflexión con una exclamación, diciendo: desdichada la raza que no hace un alto en la encrucijada antes de proseguir su ruta, que no hace un problema de su propia intimidad, que no siente la heroica necesidad de justificar su destino, de volcar claridades sobre su misión en la historia. Y es precisamente la historia de España, la nuestra, la que nosotros hemos vivido, la que me servirá de hilo de Ariadna para glosar los distintos relatos que tiene este libro. Empezaré por Isabel González. La biografía de Isabel empieza diciendo que nace en el seno de una familia de clase media, la misma que sostuvo este país en los años de plomo, la misma que hizo posible la transición, que fue nuestra gran obra histórica. No lo digo yo, lo de la clase media, lo dijo Franco. En 1971, Richard Nixon, el entonces presidente americano, mandó a Madrid al que había sido embajador en Naciones Unidas y teniente general, Vernon Walter, para interesarse, para indagar qué es lo que iba a pasar aquí después de la muerte de Franco. La conversación se alargó y Franco, que no era especialmente prudente ni paciente en estos temas, le dijo: siéntese. Dice: usted le ha venido aquí, enviado por su presidente, y lo único que le interesa es lo que va a pasar después que yo me haya muerto. Y te lo voy a decir. Dice: el príncipe será rey porque no hay otra alternativa. No es un pensamiento excesivamente piadoso. Dice, y añade: España irá lejos en el camino que desean ustedes, los americanos, los ingleses y los franceses. Democracia, pornografía, droga y qué sé yo. Dice: habrá grandes locuras, pero ninguna de ellas será fatal para España. Pero mi general le dijo: Vernon, ¿cómo puede usted estar tan seguro? Y dijo: porque yo voy a dejar algo que no encontré al asumir el gobierno hace 40 años, la clase media española. Diga a su presidente que confíe en el buen sentido del pueblo español, que no habrá otra guerra civil. Y así fue. Y gracias fundamentalmente a esa clase media. Isabel González nos relata un cuento que a mí me ha impresionado mucho, porque la división de España, la historia de las dos Españas, no empieza en la Guerra Civil, empieza mucho antes. Hay quien dice que empieza con la división entre cristianos nuevos y cristianos viejos, de las que habla Cervantes, de absolutistas y liberales, de moderados y progresistas, de republicanos y nacionales. Ella se remonta a los años de la Restauración, a final de siglo, en un cuento que se llama La Noche de Difuntos. Y La Noche de Difuntos cuenta que dos españolitos de a pie, Matías y Federico, la víspera de la Noche de Difuntos salían de sus tumbas para seguir arreándose delante de la cantina a garrotazos, resolviendo sus dificultades, y así una noche tras otra, hasta que al parecer una de ellas recobran el sentido común y se perdonan. Y la imagen que utiliza Isabel es de una enorme belleza. Dice el párrafo y leo literalmente: eso me lo contó mi abuelo, que lo vio todo porque estaba presente en la cantina. Sabían que se habían perdonado porque esa noche Matías y Federico se intercambiaron las flores de sus tumbas. Matías tenía los crisantemos de Federico
y este las rosas de Matías, la señal de que ambos habían dejado atrás sus diferencias y podían descansar tranquilos eternamente. Por desgracia, este ejemplo de Matías y Federico, ese perdón recíproco, esa comprensión mutua, no fue secundado por las generaciones posteriores. En nuestra guerra el odio enseñoreó las calles y se volvió insuperable. Y hay un autor que a mí me emociona especialmente, que es Chávez Nogales. Tiene un libro, A Sangre y Fuego, en que cuenta que en octubre del 36, cuando en su periódico, que debía ser uno de esos megamedios de los que se habla, o pseudomedios de los que se hablan ahora en los círculos del poder, le colocaron un comité de redacción, un comité censor, un comité que le vigilaba. El Gobierno de la República se fue a Valencia y Chávez Nogales consideró que su compromiso había terminado y se fue a París. Y explica lo que hizo y por qué lo hizo. Dice: en mi deserción pesaba tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que ejercían el terror rojo en Madrid, como las que vertían los aviones de Franco asesinando mujeres y niños inocentes. Más tarde, en otro relato, Isabel, en La nueva ley, que así se llama, se recrea en algo que podría remontarse al amor libre de la época anarquista, no sé si es en esta época o en otra, en que el Gobierno, y no me extrañaría que lo hiciese, propone una ley para aprobar la poligamia y la poliandria. El marido, que había alegrado sus veladas nocturnas con un amante durante mucho tiempo, la idea le parece de perlas. Empieza a parecerle peor cuando su mujer también se muestra entusiasmada por la idea, dadas las estrechas relaciones que mantenía con el vecino de planta. Pero ya se espanta cuando son sus padres los que también deciden que esto de la poliandria y la poligamia está muy puesto en razón. Y ya se echa las manos a la cabeza cuando es su hija la que se lo propone. Alberto es el siguiente de los autores que voy a narrar, Alberto Langarica, con el que he tenido unas palabras, luego explicaré cuáles, que tiene un cuento que se llama El anarquista. La fecha es 24 de enero del 39. Le he tenido que preguntar la ciudad, porque no sabía si estábamos hablando de una ciudad en zona roja o en zona nacional, si estábamos hablando del terror de uno o del terror de los otros. Alberto, en ese relato, da muestras de la tristeza, la pesadumbre que los españoles que tienen que vivir aquella tragedia sienten. Y habla de las andanzas de Fermín, de un taciturno conductor de camiones que todas las mañanas tiene que salir a recoger los cadáveres de los que habían sido asesinados la noche anterior. Insisto, yo no sabía si por unos o por otros. Y la contrasta con un conductor que tenía la suerte de hacer algo mucho más hermoso, que es llevar y traer flores de los viveros. Y cuando Fermín llega a su casa, Alberto describe muy bien su desazón. Y dice: a la hora de comer ya había salido el sol, pero en el patio de las cocheras seguía campando la desolación. Su mujer en la cocina oficiaba entre ollas y sartenes, cuando el chofer, sentado en un sillón de mimbre, abría un periódico. Fermín, si no quitas el periódico, no te puedo poner la comida. El hombre negó con la cabeza. No tengo hambre. La mujer se le quedó mirando. Dice: otra vez te ha tocado el cementerio. Son relatos que describen muy bien la España que no queremos. Pero no basta con decir con lo que deseamos, sino que hay que decir la España que queremos. ¿Cuál es el modelo a que aspiramos? Eso es lo que yo hice o intenté hacer siendo ministro cuando por primera vez un miembro del Gobierno asistió al aniversario de Mauthausen, un campo de concentración en Alemania.
fui recibido con escasísima simpatía, que fue aumentando cuando vieron que me sabía la marsellesa del primero al último verso. Y cuando hice un paseillo, alguien dijo de una enorme pitada: «Tú no mereces estar aquí». Y cogí el micrófono y dije algo así como: yo, como ministro de España, tengo que estar allí donde sufran o hayan sufrido los españoles, donde estén martirizados o hayan sido martirizados los españoles. Y lo importante es que les dije, improvisando, lo que yo quería a España. La España que yo representaba, la España de la transición. Y les dije, la España que hoy os rinde homenaje es un país abierto, democrático, solidario, integrador, donde el respeto al otro, al diferente, es la norma. Un país que rechaza cualquier forma de intolerancia, de intransigencia, de barbarie. Un país con una Constitución, la de 1978, que consagró la reconciliación nacional y abrió una España para todos. Cambio el tercio. En entrevista de trabajo, Alberto se mueve en los días que nos han tocado vivir y señala, denuncia, uno de los problemas más agudos de España hoy: la angustia de los jóvenes que no encuentran un trabajo, que no encuentran una vivienda, que no pueden independizarse de sus padres, que no pueden salir de casa. Una buena radiografía de un país que, recordémoslo, tiene el mayor desempleo juvenil de la Unión Europea, incluida Bulgaria. Un país en que los jóvenes empiezan a creer que el mérito y el esfuerzo no permiten ya progresar en la vida, que la ascensor social no solo nos sube al ático, sino que a veces se para e incluso a veces desciende. La tienda del chino es mucho más ligera, nos cuenta las aventuras de alguien que entra en una tienda de estas y encuentran de todo. Dice él, hasta un amor que huele a anís, cuando intenta requebrar a la chinita que le servía con esto, le dice, es que me acabo de tomar un carajillo. Y vuelvo a la historia, a nuestra historia. Terminado el conflicto civil, les tocó vivir. Algunos de nosotros vinimos al mundo en aquella época, la devastación que España sufrió después de la Segunda Guerra Mundial. Eran años oscuros, años en que había pobreza, que había hambre, que había censura. Los censores, y esto puede parecer cómico ahora, censuraban los libros con criterios religiosos y políticos tan estrictos que en una película muy famosa, Mogambo, Donaldo Sindel y Grace Kelly, que eran amantes en la versión original, se convierten en hermanos, lo cual hace un lío bastante disculpable, lo convierte en un incesto. Pero también había luces. Yo entré en política porque leí, muchos años después, lo que había pasado en una reunión que el régimen llamó el Contubernio de Múnich en 1962, donde se reunieron los miembros de la oposición de dentro y de la oposición de fuera, excepción hecha de los comunistas. Salvador de Madariaga, un gran liberal, cerró aquella conferencia organizada por el Congreso Europeo con unas palabras realmente hermosas. Se dirige a los que estaban con él en el exilio. Dice, los que perdimos la libertad por conservar la tierra y los que perdisteis la tierra por conservar la libertad, estamos decididos a buscar un camino que nos lleve a todos juntos a la tierra y a la libertad. En Múnich, como decía, estuvieron todos, menos los comunistas. Y sin ellos, los que hicimos la transición, éramos conscientes de que la reconciliación no hubiese sido completa, la transición no hubiese podido tener lugar en los términos que lo tuvo y la Constitución no hubiese sido una Constitución de todos y para todos. Y aquí hay algo que se conoce mal.
En 1974, un año antes de la muerte de Franco, el rey, el príncipe de España en aquel momento, don Juan Carlos, envió a París un emisario para entrevistarse con Santiago Carrillo, prometiéndole que legalizaría el Partido Comunista si le dejaban gobernar, si le dejaban reinar los primeros meses. Cuenta Santiago Carrillo en sus memorias que no se atrevió a decirle a sus compañeros cómo se llamaba el emisario. Se llamaba Nicolás Franco Pascual de Povil. En aquellos años la sociedad evoluciona, y evoluciona con rapidez, pero no lo hace la legislación, no lo hacen las instituciones, no lo hacen las costumbres. Y aquí entra María Segrelles con un cuento muy divertido, que se llama La Adelantada. La Adelantada, en que ella cuenta, yo creo que era su madre, un párrafo en que dice: cuando conducía el coche descapotable que tenía la familia, se formaban corrillas de hombres, sobre todo que podían salir a todas horas y moverse a su antojo. ¿Dónde se ha visto una mujer al volante? Al parecer, tendría que ser una mujer de su casa. Esa era su obligación. María Segrelles no solo reivindica la emancipación de la mujer, la igualdad de la mujer, también presta atención a otras lacras de nuestra sociedad que durante demasiado tiempo han permanecido ocultas y que incluso son negadas por algunos: la violencia de género y la violencia doméstica. En Laura, otro de sus cuentos, cuenta los malos tratos y las humillaciones de una mujer a manos de su marido, hasta tal punto que ella se considera culpable y merecedora de esos tratos. Y ese hombre también desprecia a sus hijos. Uno se acaba suicidando y otro repite estos viles patrones en su conducta con su mujer. En Vico insiste en esto y subraya que la falta de la independencia económica está muy presente en sus relatos. Unas situaciones que, insisto, duraron mucho tiempo. Al empezar la transición, todavía era normal que una mujer no pudiese sacar un pasaporte o abrir una cuenta corriente o salir de viaje sin el permiso de tu marido. Estaba en el Código Penal que, mientras el adulterio de la mujer era un delito siempre, el del hombre solo lo era si había público y notorio escándalo, no pudiendo acusarle la más perjudicada, que era la mujer. Y en esas, José Ignacio Ver lo recordará muy bien, Pío Cabanillas, entonces ministro de Cultura, que fue un adelantado a su época, fue ministro de Información, lo pusieron en la calle porque hizo una película que se llama La prima Angélica, en que una de las actrices sacaba un pecho. Y cuenta Pío emocionado que desde el público, desde el podio, se oía: gracias, Pío, gracias, Pío. Fue fulminantemente cesado, volvió en la transición y me nombró director general de Desarrollo Comunitario, cosa que yo no sabía lo que era. Era todo el movimiento nacional. Y dentro de las subdirecciones había una que se llamaba Subdirección de la Condición Femenina. Desde el primer momento comprendí que si quería hacer una labor transformadora desde el punto de vista de la legislación, tenía que cambiar la percepción que de la mujer se tenía, la concepción de la mujer tradicional. Y puse en marcha una serie de iniciativas de folletos, de anuncios y de anuncios en televisión que fueron muy polémicos y con razón. El primero era un anuncio sobre la madre soltera. El anuncio empezaba con un estudio en negro, se iluminaba, había un micrófono y un niño de 14 o 15 años, visiblemente nervioso y con un papel arrugado en la mano, se acerca y con voz muy vacilante empieza a leer. Y dice: yo nunca podré decir papá porque mi madre es soltera. Mi madre tenía que salir por televisión para decirles que ella ha tenido que hacer de padre y de madre. Muchas personas
le han hecho sentir vergüenza de algo tan bonito como tener un hijo. Yo he tenido que salir por televisión para expresar la admiración de los hombres y mujeres que están detrás de la cámara a todas las madres que, a pesar de las discriminaciones, a pesar de la falta de apoyo social, a pesar de la incomprensión de familiares y amigos, han querido que sus hijos sean hombres. Menos dramático, pero también polémico, fue un anuncio relativo a la publicidad sexista, tan de moda ahora. Empezaba la imagen con un hombre y una mujer, ella sentada a la mesa con cara de muy pocos amigos, él de pie con un delantal y sosteniendo en las manos una sopera. Se dirige a ella coqueto y complaciente y dice: «Cariño, adivina qué te ha hecho tu hombrecito». Ella con gesto muy hostil: «Sopa». Y dice él: «Sí, pero con sabor especial que te da una pastilla de caldo quíntuple». Asombrada dice: «¿Caldo quíntuple?» Y dice ella: «Sí, porque te quiero», más o menos como la letra del presidente. Entonces se oye una voz en off que decía: «Ridículos los señores, ¿verdad?». Pues igual quedan ellas en las mismas situaciones. No es ya momento de cambiar la imagen de la mujer. La imagen se detenía y aparecía el lema de la campaña: «Valorar a la mujer es iniciar el futuro». Retorno a la historia. Apenas 2 años después de celebradas las elecciones generales, los senadores y diputados constituyentes aprobamos la Constitución de 1978, el triunfo de la concordia y de la integración. Si la República fracasó por el deseo de aniquilar al enemigo político, la transición fue un éxito porque el antiguo enemigo se convirtió en adversario. Lo explicó muy bien Marcelino Camacho, el histórico dirigente de Comisiones Obreras y del Partido Comunista de España, cuando dijo: «Todos los constituyentes, en aras de un consenso básico, orientado al establecimiento de un marco democrático y duradero, hicimos importantes renuncias, incluso de posturas largamente defendidas en la historia, para encontrar puntos de encuentro capaces de superar viejos y endémicos conflictos». Esta operación fabulosa, increíble, de disolver en el cuerpo social una dictadura de 40 años, fruto de una guerra civil, usando la legalidad vigente y las instituciones establecidas, no para reformarlas, sino para transformarlas en algo radicalmente distinto, fue la obra del rey, del presidente Suárez y de todos los partidos políticos. Y son 3 los principios que entonces nos rigieron y que ojalá nos vuelvan a regir en un futuro próximo. El primero, procurar que ningún sector de la sociedad española quedase excluido de la Constitución, que a todos amparase, que no fuese una Constitución impuesta, un trágala, sino una Constitución de todos y para todos, la Constitución de la Concordia. El segundo, que puede sonaros hoy absolutamente irracional, extraño, es que en el discurso de Suárez y en el resto de los grupos políticos de la época no hubo ni una agresión, ni una ofensa, ni una amenaza a nadie. Lo que estábamos haciendo, lo que entonces hicimos, fueron proposiciones a todo el mundo, abiertas a todo el mundo. Y el tercero y más importante de los aciertos fue el no intentar resucitar el conflicto civil, no caer en el guerracivilismo que tan irresponsablemente se ha abierto hace unos años. Ahora paso a probablemente la parte más difícil de, si lo encuentro, la parte más difícil de mi intervención, la que se refiere a Maribel Barreiro. Ustedes entenderán por qué. En los relatos de Maribel Barreiro se mezclan
la fantasía y las vivencias personales, aunque he de decir que yo salgo poco. El pasado, el presente y el futuro. Y tiene un cuento, decía hoy su editor, no sé si ha sido tú o alguien que ha entrado, bueno, que me ha dicho que es de los que más le emocionaba. El funambulista es un cuento que narra las peripecias de dos funambulistas, un hombre y una mujer, que se juegan la vida en el alambre a varios metros de altura, en que el número cumbre es un tango que bailan cada uno desde su alambre cuando ella cae y tiene un accidente. Es una historia en que ninguno prima sobre el otro. Ambos se necesitan. Y el amor es tan potente que cuando ella cae y está en silla de ruedas, él hace una operación de Kafka al revés, se metamorfosea. Y dice así el par. Él está subido y dice, se desliza despacio. Recuerda el paso de la adrenalina por las arterias cuando se alineaban por hacer el corte y la quebrada. Dos alambres paralelos y dos cuerpos que buscándose se cruzan y descruzan hasta el infinito. Se impotencia cuando la siente caer al vacío. Dice, apenas siente los brazos ni el peso de la pérgola, porque se han transformado en la balume y el grátil de las alas de viento que lleva cosidas a sus brazos. Todo en él se metamorfosea. De sus huesos apenas queda un caparazón de sustancias nutrientes. En Canela y Ramo, otro de sus cuentos, otros cuentos de Maribel, una pareja discute sobre la conveniencia de las culturas. Están en Córdoba, en la mezquita, y alguien discute si las dos culturas han coexistido o si una necesariamente ha prevalecido en cada tiempo sobre otra. Y dice, no les cuento más cosas, pero dice, uncidos por sus pecados, imagínense cuáles, salen a la calle del Cardenal Herrera por la puerta del perdón. Dos gitanas les asaltan ofreciéndoles una ramita de romero, pero antes de que se den cuenta, les han cogido las manos. La de ella no lleva anillo ni huellas. En las de él brilla un anillo de casado. Y vuelve, por su vocación de jurista, termina con un cuento que se llama La balanza, ambientado en el antiguo Egipto, y que clama, como clamamos todos, por una justicia independiente, no sometida al poder ejecutivo, que no sea un simple chuti del poder. Y voy terminando y termino con Rafael Cruz Conde. Un descubrimiento reciente, pero que como termina en Casablanca, estoy seguro que será el principio de una hermosa amistad. Rafael tiene muchas virtudes, pero tiene una especial. Le gusta y entiende la mar. Y la mar es una forma de vivir. El relato que más me ha gustado, Rafael, es Delfines, te lo decía antes. Delfines cuenta con una infinita sensibilidad la conmoción que experimenta un viejo patrón de pesca rastrero cuando un marinero novato no se le ocurre mejor cosa que arponear a una cría de delfín. Y dice, el marinero saca del agua con dificultad a una cría de delfín de 1 metro largo, atravesada por un arpón que había arrojado desde la borda. Daba sus últimos y débiles coletazos. Pero los silbidos y chasquidos claros e intensos, los gemidos constantes y desesperados que te desgarraban el corazón, provenía de una hermosa hembra de delfín cuyo espiráculo llegaba a nuestra altura. Todos supimos era la madre del pequeño, que yacía muerto en el interior de la barca. Lloraba sin cesar, con lágrimas reales, como lloramos los humanos. El pescador es el otro cuento que me ha llamado la atención y también es precioso. Es de un viejo pescador al que se le muere su mujer y él convive, se consuela con cormoranes. Coge a un cormorán herido, lo cura
y cuando lo cura, el cormorán sale. Y dice Manuel: me has dejado tus fuerzas al marcharte, pero yo también me quiero ir. Se acostó temprano y se quedó dormido. Casi de inmediato volvió el sueño y en él apareció por un instante la misma silueta de mujer, pero esta vez se transformó en multitud de imágenes para agruparse en una figura nítida y equívoca. Manuel supo por fin quién le tendía sus brazos. Carmen unía sus manos a él. Y esto es todo por mi parte. Les invito a leer estos relatos, a leerlos despacio, a saborearlos como a los buenos vinos, a disfrutar con ellos en estas tardes en que uno se ve en una butaca orejera, mirando de vez en cuando, si puedes, a la mar cuando tienes tiempo, o viendo caer las hojas de los árboles, cómo mudan sus verdes por naranjas y los árboles se desnudan en los albores del invierno. El mérito de estos autores, en lo que incluso yo me atrevo a incluirme en las horas del atardecer, es inmenso. El esfuerzo que han hecho para deleitarnos con estas auténticas emociones bien merece que os dé públicamente, en nombre de todos, creo, las gracias más sinceras de corazón. Muchas gracias. Acabo de recibir una instrucción adicional. Doy la palabra a Pablo Mazo, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información y de la Escuela de Escritores, que presentará a los autores y dirigirá el diálogo entre ellos. Suerte. Muchas gracias, Jesús Manuel. Bueno, muy buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos, como no, a la organización del casino, a la editorial por el rápido y extraordinario trabajo, a todos ustedes por escucharnos hoy y cómo no, a vosotros cinco por permitirme compartir este día de celebración. Comprenderán que después de... no voy a glosar y elogiar el libro, porque después de la intervención de José Manuel solo podría hacer el ridículo, pero por la parte que me toca, en tanto profesor, bueno, pues tengo que decir que creo que se puede aprender a escribir, ¿no? Es lo que intentamos al menos desde la Escuela de Escritores y por tanto pues nos hace mucha ilusión, ¿no? Presentar un proyecto como este, algo que no me había ocurrido hasta ahora, que un grupo también ha venido publicara tan rápido un libro tan extraordinario, ¿no? Y quiero decir que creo, ¿no? que se puede aprender a escribir, eso es lo que intentamos, porque hay recursos y técnicas, ¿no? cuyo dominio pues, nos hacen escritores más competentes. Pero a nadie se escapa, por otro lado, como digo en el prólogo, pues que de nada sirve, ¿no? Dominar el ritmo de la prosa, levantar complejas estructuras narrativas, esgrimir el arte del estilo indirecto libre, si uno no tiene nada que contar, ¿no? Si no tiene una mirada y una sensibilidad decantadas por la experiencia, por la vida. Y aquí hay mucha vida, ¿no? Hay muchas horas de vuelo, mucha gramática parda y unas miradas muy peculiares que ya han sido glosadas y elogiadas. Creo que esto es lo que yo encuentro como un rasgo común por debajo de la extraordinaria diversidad que van a encontrar ustedes en el libro, ¿no? Esa experiencia de la que yo he sido afortunado alumno. Paso a abrir una discusión con vosotros, un coloquio con vosotros. En primer lugar, bueno, quiero empezar por María, que nos podría hablar, ¿no? de las dificultades que afronta un autor o autora emergente hoy en este país.
Lo primero que a mí me llamó la atención de María es la extraordinaria versatilidad, ¿no? Como, bueno, no solo como escritora, sino que pinta, es orfebre, hace teatro, es extra de cine, en fin, un torbellino de vitalidad y de imaginación. ¿Qué te trajo a la escuela? Bueno, yo, esto no sé cómo va. Yo llevo escribiendo desde siempre, ¿no? Pero no he tenido tiempo a lo largo de la vida de dedicarme realmente en serio. Y ahora pienso que me estoy dedicando más en serio. Y bueno, aparte de una imaginación bastante potente en la que cuento o puedo contar que un río me hace partícipe de sus sensaciones. Eso es la imaginación. Luego un día hablábamos tú y yo de la memoria. La memoria la puedes trabajar, la puedes entrenar, y a las octogenarias como yo, pues a veces nos resiste, pero de vez en cuando le ganamos la partida y bueno, pues podemos hacer algo, ¿no? Pero sobre todo la imaginación es lo que mueve lo que tú quieres contar, y si lo hago de buena o mala manera, eso no lo sé. Yo quiero que lo vean en el libro, donde puedo explicar un poquito lo que siento y tal, ¿no? Y bueno, ha sido el encontrar la Escuela de Escritores una pura suerte. Entonces, encontrar con estos compañeros, tal, encajar. Yo siempre soy la abuelita de los grupos, pero aquí me siento como si tuviera 40. y no sé, estoy animada a seguir, por supuesto, no voy a desertar para nada. Y bueno, procurar hacer lo mejor posible con tus enseñanzas, tus correcciones y tus, como dice Maribel, yo te doy caña. Digo, ya, me das caña, pero en el buen sentido, para que lo haga mejor y tal. Entonces, pues así esa es mi vida ahora, en este momento. Muy bien, gracias María. Isabel, una cosa que me gusta mucho de tus cuentos es, lo ha apuntado José Manuel, esta predilección por hacer experimentos imaginativos con la legislación, con los órdenes jurídicos, ¿no? Bueno, entiendo que eso tiene que ver con tu trayectoria profesional también. Pues la verdad es que sí. Bueno, quería dar las gracias a todos, amigos, familiares, compañeros. Muchas gracias por acompañarnos en este día en el que creo que todos somos muy felices. Yo no recordaba un día tan feliz. Digo, pues a lo mejor el de mi primera comunión, de verdad, lo comparaba un poco con eso, porque ha sido un día desde que te levantas pensando en esta hora, por la tarde, veros a todos. Así que, bueno, en resumo, muchísimas gracias. Perdona que me he introducido. Pues me comentabas tú... Perdona, ¿me puedes repetir otra vez? Tu gusto por experimentar con la legislación, con... Sí. Bueno, pues porque tengo metido el derecho muy dentro. De hecho, es una de mis lecturas preferidas. Pues leer una sentencia del Supremo. No sé si alguno habéis tenido esa experiencia, pero tela marinera. Pero pues eso me pone, ¿no? Me gusta. Y pues eso, cualquier cosa pues me sale. Por ejemplo, de los 8 relatos que tengo, todos tenemos los mismos relatos, un libro de 40, 4 son de leyes. Memorias de un preso, en el que, bueno, critica la injusticia de por qué está en la cárcel. Es un tío muy majo, pero que, bueno, metido en la cárcel pues injustamente. La nueva ley que ha comentado José Manuel. Pues tengo 2 más, pero no me acuerdo. El Día de los Enamorados, también, que es de un ladronzuelo, un banquis que lo llamo. Y El turno de oficio, que trata de una abogada que es su primer día del turno de oficio. Está entusiasmada porque es una aventura. O sea, yo os lo digo, ir a los calabozos de la Plaza de Castilla, eso es impagable. ¿A dónde usted viene, señora letrada? A atender a Antonio Martín. Delito, lesiones mutuas. Bajas para abajo, los barrotes, después un juicio rápido en el que todo, no tienes papeles, o sea, todo es sobre la marcha.
hay una salita en la que están todos los letrados esperando y comentas, ¿tú quién llevas? Jolín, yo llevo un tío que tal, pues este de por droga, salud pública. Lo comentas un poco, si ha habido algún cambio. Bueno, pues en el turno de oficio cuenta un poco eso. También cuenta alguna argucia que tiene esa letrada para salvar a su cliente, que bueno, que ya sabéis el chiste ese, ¿no? Que dicen, ¿qué se parece un letrado a un lenguado? Pues en el que uno va por los bajos fondos arrastrándose y el otro es un pez. Pues eso. Gracias. Bueno, les aseguro que la prosa de Isabel es más seductora que la del Boletín Oficial del Estado. Rafa, ya sé que es un cliché lo de es un cliché lo de la precisión de cirujano, y en clase siempre saco el látigo con los lugares comunes, pero creo que en tu caso, como comentábamos respecto al caso de Isabel, la profesión se refleja en tu mirada y en tu escritura, ¿no? De alguna manera. Yo creo que, bueno, en algún caso sí, no es lo predominante en mí. Sabes que cuando dejé mi profesión después de 50 años, me metí de lleno en la escritura, tenía poco tiempo para ello. Pero, aunque no en este libro, hay varias referencias a mi profesión. Hay varias referencias a mi profesión en algunos relatos que todos habéis oído. Hechos que han ocurrido a lo largo de mi carrera profesional y alguna sátira, porque no todo es estupendo en la cirugía ni en los cirujanos. Pero no es quizá el tema predominante en mí. Yo he procurado apartar los dos capítulos porque tenía mucho más que decir al margen de mi profesión. Tenía muchas cosas que contar y la profesión después de 50 años me daba un poquito de pereza, pero me produjo muchas satisfacciones. Tuve mucha suerte, me fue muy bien, creo que lo hice con dignidad y me encontré al final de esa etapa pues un regalo de la vida, que es la escritura, que es a lo que me dedico ahora con gran ilusión y, en fin, es un remate estupendo a mi edad ya muy avanzada. De Maribel, una de las cosas que primero me llamó la atención es una capacidad todoterreno para transitar los géneros, registros más diversos, desde la ciencia ficción al policial, pasando por monólogos interiores, prosa poética, o sea, realmente una versatilidad asombrosa, así que celebro que nos hayas encontrado también en la escuela. ¿Cómo llegaste a este grupo y a la escuela? Bueno, pues yo primero agradeceros a todos que estéis aquí, al casino que nos haya acogido y sobre todo a nuestro particular lápiz de carpintero, a Pablo, que nos guía y yo creo que ha sido una suerte haber dado con él. ¿Por qué soy tan todoterreno? Pues ya habéis escuchado a José Manuel, ya la sabéis, porque tengo que serlo, no me queda más remedio. Pero bueno, la verdad es que yo creo que el motivo es porque siempre he sido muy inconformista. Yo siempre he querido cambiar el mundo. Y cambiar el mundo te das cuenta que solo lo puedes hacer una vez que lo trabajas desde dentro. Y eso me ha hecho que mi vida profesional se haya dirigido mucho en ese sentido. He pasado de jurista, fiscalista, de fiscalista sanitaria, de directora gabinetera, de diputada ejecutiva. He orientado los informes y los artículos a cambiar las cosas. Y eso, unido a que una de las cosas que más me gusta y siempre me ha gustado es escribir y leer ficción, no ensayo, pero sí ficción, pues eso te hace ser muy versátil. Sobre todo porque yo creo que en la vida esa versatilidad la tenemos todos. Una vez que nadie tiene un alma uniforme ni una razón rectilínea, al final todos tenemos aristas, todos tenemos lugares comunes y eso sale cuando escribes. Y yo debo tener mucha arista y debe ser muy puntiaguda porque sale mucho. Y es verdad, a mí me gusta muchísimo la literatura fantástica, el mezclar lo real y lo fantasioso
es que realmente es un puntazo. O sea, poder cambiar como Samantha, moviendo la nariz las cosas, eso es un lujo. Por mi carácter, yo creo que el suspense, la trama, el thriller me va, porque, bueno, al ser también jurista como Isabel, te hace tener una mente muy deductiva y vas siguiendo los pasos, y eso para una novela de suspense o de thriller va muy bien. Y luego, pues como todos, es verdad que tengo alma de poeta, siempre. Yo creo que mi alma de poeta empezó muy jovencilla, a los 13 o 14 años, y esa es la que menos he podido desarrollar, porque te requiere una intensidad de momentos que no siempre es fácil. Y eso se ha traducido en mis relatos. El funambulista que comentaba José Manuel para mí es realismo mágico. La bailarina roja es el germen de una novela de suspense que escribiré. Y luego pues también hago un guiño a la poesía y a la lírica en el último de mis relatos, creo que es el último, que son bombones de licor amargo. O sea que en realidad sí. ¿Qué me aporta la escritura? Pues que ese inconformismo que llevo dentro, que antes lo hacía intentando cambiar las normas y las leyes, pues ahora lo que hago es cambiar la realidad. Y eso es apasionante, eso mola mucho más. ¿Cuáles son, andando en tus lecturas, cuáles son tus novelas o los lectores que querrías pensar que tienen ascendencia sobre lo que escribes? Pues la verdad es que son muchos. A mí hay dos libros que me han marcado mucho y son totalmente distintos, ¿eh? Uno es El Conde de Montecristo. A mí la pasión, la venganza hasta el último extremo, y como está escrito por Dumas, me marcó mucho cuando lo leí muy jovencilla. Y otro es Caperucita en Manhattan, que no tiene nada que ver, pero es que es un libro de una delicadeza, es dulce. Me parece que son libros que la gente debería leer. Después, pues me impresionó el perfume. Yo acabé, después de leerlo, olía por las calles, olía a todo el mundo, parecía un perro, o sea, parecía como nuestro perrito que teníamos en casa. Yo creo que hay que leer, y hay que leer mucho, a Javier Marías. La lírica que destila cualquier libro, pero bueno, yo creo que además Rafael y yo coincidimos, Corazón tan blanco, es que no lo vas a encontrar. Y luego tienes, por supuesto, Gabriel García Márquez, pero también hay una autora colombiana que está haciendo realismo mágico que a mí me ha encantado, y es Ángela Becerra. Y luego, pues, en Vargas Llosa, ya sabes que es como da muchos vuelcos, pues yo sí recomiendo La fiesta del chivo, eso hay que leerla sí o sí. Esa no te la puede expirar. En novela negra, yo les recomendaría a todos a Domingo Villar. Es muy poco conocido. Y además tenemos la mala suerte que haya fallecido muy joven. Pero sus novelas destilan una ironía que es muy difícil encontrarlo en la literatura española. Y bueno, a los que les gusten los relatos, o si no les gustan, los que tengan que empezar a leer, yo les recomiendo 2 libros de relato. Uno, Historias desde el atardecer. Yo creo que ahí se lo van a pasar fenomenal, porque van a encontrar el mar de la mano de Rafa, el mar y las gaviotas. Con María van a recorrer la vida, además con una plasticidad, con una dulzura increíble. Van a jugar con la ley, con Isabel. Y con Alberto, pues se van a pasear por Madrid o por Zaragoza, que luego no nos dice dónde está, pero se van a pasear mucho por Madrid. Y yo les prometo que podrán sentarse en butaca de patio para ver relatos de traición y de venganza, y también de justicia, que para eso está. Y además pueden llevarse el ejemplar firmado hoy mismo, ¿no? Alberto, lo primero que pueden comprobar ustedes cuando lean a Alberto es que es un gran paseante, ¿no? ¿Cuál es tu Madrid favorito para pasear? Bueno, realmente sí soy un buen paseante. Me gusta machacar los zapatos abundantemente, mañana y tarde. Lo que pasa es que me gusta también descubrir sitios nuevos. Voy por los sitios típicos de siempre, pero casi me apetece más
ir por sitios que no he ido nunca. Me da la sensación de que el cerebro agradece visitar sitios diferentes, ver cosas diferentes, hablar con gente diferente y así tienes ocasión también de conocer gente diferente. Así que no tengo unos sitios fijos, procuro buscar sitios nuevos. Y en este punto, Madrid, con lo grande que es, te cansas de circular por diversos ambientes y barrios y siempre tienes sitios que no has conocido, sitios nuevos, formidable. Y respecto a los autores o novelas que te gusta visitar o revisitar. Casi nada lo que dice Pablo. Bueno, yo tengo un autor favorito, pero hay que tomarlo, es una medicina un poco fuerte, que es Cervantes. Tenemos un tío formidable, pero lo que, en mi opinión, no podemos o no debemos hacer es coger el Quijote e intentárnoslo echar al cuerpo así, de buenas a primeras, después de desayunar. No me parece que sea lo más adecuado. Pero sí, por ejemplo, hay una edición que yo la encuentro mucho por el rastro y cuando la veo me la compro porque no me importa tener 2 o 3 o 4 ejemplares porque se los presto a los amigos o los pierdo, no sé qué. Ese ejemplar del Cervantes lo publicó la Real Academia Española. La edición hace de unos Francisco Rico, recientemente fallecido, ¿no? Y tiene una cosa muy buena, que es que tiene muchas notas a pie de página. Entonces tú empiezas en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Y este tío por qué dice que no se quiere acordar? Y a pie de página te explica, no, que quiere decir que no viene al caso. Ah, bueno, vale. Yo pensé, a lo mejor no se quiere acordar por alguna cosa, ¿no? Luego continúas, por ejemplo, y te dice, no sé qué, de los de lanza en astillero, pero bueno, ¿y lo del astillero qué es? ¿Lo de donde se hacen las astillas? Pero miras a pie de página y te pone, no, el astillero es una especie de percha o armario que estaba junto a la puerta donde se colgaban las armas. Vale, ya me voy enterando un poquito más del tema. Te enteras, por ejemplo, de lo que se comía. Lentejas los viernes, algún palomino por añadidura los domingos. O sea, que hace 500 años en la dieta habitual de los sitios estos eran las palomas. Sí. Duelos y quebrantos, etcétera. Por eso recomiendo siempre en pequeñas diócesis el Quijote. Actualmente hay un escritor que me gustaría parecerme a él, que es Slava Galán. Slava Galán te habla de cualquier tema, sobre todo históricos, novela, etcétera, pero vamos, los históricos los trata con una gran objetividad, distanciamiento, humor, gracia y además muy documentados. O sea, yo creo que tenemos un tío formidable que no sabemos bien lo que tenemos. Slava Galán es un preferido para mí. Y luego tengo uno muy raro, que no se edita nada, que se llama Eduardo Zamacois, y que la mayoría del auditorio no habrá oído en su vida porque fue un escritor que tuvo que huir muy pronto porque se había metido con los milicianos y tal, y temía que fuese a tener problemas. Y luego no ha tenido la suerte de ser bendecido por los estamentos oficiales. Pero Eduardo Zamacois, en mi punto de vista, es un novelista que hay que leer. Sí, a mí las notas de esa edición del Quijote a la que te refieres me parece que no tienen desperdicio. Mi favorita es una en la que hay un pasaje en el que Cervantes menciona un montón de unidades de medida ya en desuso, ¿no? Que si las varas, alforjas, tal, y vas a la nota y Paco Rico escribe bendito sea el sistema métrico decimal, ¿no? Y tú sabes que puedes seguir leyendo tranquilamente porque tampoco hay que tenerle miedo al Quijote, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho de tu escritura, Alberto, ya te lo he dicho muchas veces, es quizá lo que más me gusta es la mirada que tienes hacia los personajes. Una mirada horizontal, ¿no? Una mirada, pues bueno, eso que no sabes si les vas a dar una torta o un abrazo o las dos cosas, muy empática, ¿no? Muy comprensiva con ellos. Esto
supongo que es resultado de ese ejercicio de ir paseando e imaginarte las historias que esconde cada paseante. Bueno, que las personas, afortunadamente o desgraciadamente, tenemos muchos planos, muchas aristas, muchos niveles, muchas perspectivas. Entonces, es curioso resaltar planos, actitudes, a veces cosas que te pueden parecer abominables, otras cosas que te pueden parecer maravillosas, y ahí estamos, en esa mezcolanza de sensaciones, de ideas. A veces somos buenísimos y a veces somos auténticos demonios, como dice mi mujer a veces. Sí. Aunque Isabel tiene, yo creo que todavía más fe en el ser humano, ¿no? ¿De dónde la sacas, esa fe en el ser humano? ¿De dónde sacas tú que yo tengo fe? No, Eres muy tú buena. me conoces muy bien porque has escuchado tantos relatos míos que no tengo ningún secreto. Mi alma no tiene secretos para Pablo. Pues, no sé, a mí me gusta ser bondadosa, si puedo, no siempre se puede. Pues sí, porque creo que la bondad pues te da felicidad. O sea, cuando haces algo bueno, te sientes feliz. Por el contrario, si haces algo malo, que yo no hago cosas malas a no ser por despiste. Entonces, seguro que sí. Y también te sientes fatal, aunque sea por despiste. Uy, tal, que armado. Pero bueno, fe en el ser humano, sí, en mí han tenido fe pues vecinos que apenas me conocían o amigos, porque bueno, que tenga fe la familia, que sí la tiene, va de suyo, pero otras personas de menor intimidad, pues también. Entonces creo que hay que corresponder a eso y ser buena gente. Las buenas gentes creo que hasta son más inteligentes, son más felices. Así que nada, yo creo que todos los que están aquí son buena gente y no hace falta decirles nada ya. ¿Y alguna recomendación literaria que no sea el Código Penal? Bueno, bien dicho. Pues la ley de enjuiciamiento criminal. Bueno, pues recomendación. Yo, el libro que más me gusta, creo que casi todos lo habréis leído y os vais a sorprender, y lo releo con frecuencia, es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Es muy cortito, pero es una joya. Eso que dicen, no es un sombrero, es una boa que se ha comido un elefante. Y es verdad. Y es que las cosas no se ven con los ojos. Por ejemplo, los sentimientos. El Principito está un día triste y le pide a un zorro que juegue con él. Y el zorro le dice que no puede, porque no está domesticado, es una fiera. Entonces le pide por favor que le domestique, porque si le domestica, él ya será diferente al resto de los zorros y ya podrán jugar juntos. Bueno, creo que la mayoría habéis leído El Principito y conoceréis estos pasajes que os digo, y por eso es uno de mis libros preferidos. Y luego, pues de prosa, pues muchos, no soy muy crítica, casi lo que me viene a mano lo leo con gusto, pero la poesía no, la poesía me encanta. En mi cabecera de la cama tengo el libro de las 25.000 poesías de la lengua castellana. Y bueno, os voy a exagerar, lo abra por donde lo abra, me sé algún trozo de memoria. Evidentemente no es exacto esto, pero sí que me sé muchas de memoria. Cervantes me gusta mucho, el himno al túmulo de Felipe II, es muy bonito. Y luego ya sobre todo me gustan los poetas del siglo XIX, la poesía clásica. Pues no sé, Gustavo Adolfo Bécquer es un poco el jefe de la poesía para mi gusto, evidentemente, habrá otros. Bueno, me acuerdo ahora de lo del túmulo de Felipe II, seguro que muchos os la sabéis. Vive Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla. Bueno, sigo, pero ya estoy viendo ahí una cara que sabría seguir hasta el final. Y de Bécquer, pues no sé, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Bueno, eso y muchas otras más.
creo que alguna que no se me olvide. Bueno, Espronceda, perdón, con 10 cañones por banda, seguro que casi todas las sabéis, ¿no? Y también de Me gustan las queridas tendidas en los lechos, con chales en los pechos y rojo el cinturón, y otras más. Zorrilla, A buen juez, mejor testigo. Esa me encanta, no me la sé de memoria porque es muy larga, pero casi cuando Cristo baja la mano y dice a los pies de Inés de Castro: sí, juro que este sinvergüenza te ofreció matrimonio y ahora no lo quiere reconocer. Está en Toledo el Cristo, por cierto. Seguramente muchos lo visitaréis, el Cristo de la Vega. O sea, que hicieron una efigie porque todo, o sea, es mentira, ¿no? Es ficción. Mira, no conocía esta vertiente tuya por la poesía. Rafa, igual que en el caso de María, ¿no? La imaginación y la memoria son dos temas que casi, ¿no? Podrían utilizarse para clasificar todos sus relatos. En tu caso, la memoria y la infancia, ¿no? juegan un papel central, ¿no? en casi todo lo que yo he leído tuyo. Yo creo que la memoria es absolutamente esencial. Hace muy pocos días he leído un libro, pero es que no funciona. He leído un libro que seguro que conoce la mayoría, inédito, de García Márquez, que acaba de salir, que se llama En agosto nos vemos, que lo han publicado sus hijos muy recientemente. Muy controvertido, no voy a entrar en la controversia del libro, pero en el prólogo sus hijos comentan una frase que les dijo cuando ya García Márquez empezaba a notar el deterioro cognitivo por la enfermedad que desarrolló, que todos conocéis, tuvo Alzheimer, y les dijo a sus dos hijos: la memoria para mí es absolutamente todo, es la materia prima y la herramienta, sin ella no hay nada. Yo creo que eso es absolutamente cierto. Los griegos ya hablaban de mnemosín, la personificación de la memoria, donde se almacenan los recuerdos. Recuerdos que vienen de re, nuevo, y cordis, corazón. Decían que la memoria estaba en el corazón y no en otro sitio, y que devolvía los recuerdos, y el que los recordaba, si quería, podía escribirlos y describirlos. Para mí, no solo en la infancia, sino en la juventud, en la adolescencia y en la edad adulta, es un factor absolutamente primordial para escribir y describir todo lo más importante que te ha pasado en tu vida. Mis compañeros ya han contado, pues María en Adelantada, Maribel en La Balanza, Turno de oficio, que recuerdas tus primeros pasos y Alberto, seguro que al llegar a Madrid recorrió todos esos lugares de los que luego ha escrito. Yo creo que sí, yo creo que la memoria es absolutamente esencial para poder escribir relatos o novela, o lo que cada uno elija. Creo que María, aunque es una gran defensora de la imaginación, también está, si nos quieres contar algo de lo que estás escribiendo ahora, tirando mucho de memoria, ¿no? En la novela. Estoy haciendo pues un recordatorio, una especie de todas las vivencias, porque claro, yo tengo unos cuantos años, entonces vas almacenando. Lo que pasa que sí, pienso que la memoria inmediata es la que, ¿sabes? La de ahora, en esa me falla, pero la anterior me acuerdo de olores, de sitios, de frases, de muchísimas cosas que sí que lo vas haciendo. Que yo me he olvidado de agradecer a la gente que viene de mi parte. No os he agradecido lo suficiente que hayáis venido, porque también se olvida, ¿ves? Cosas que te olvidan de repente, pero bueno, siempre las puedes arreglar. Y nada, yo estoy contentísima ya te digo, de haber hecho esto, que soy novel totalmente, o sea, yo empiezo ahora, pero creo que todavía quiero tener un montón de vida por delante para seguir haciendo lo que realmente me gusta hacer, que es escribir. Y
ya que estamos hablando de los proyectos en curso, y para terminar, le quiero preguntar a Maribel, porque como sé que hay algún editor en la sala, acabamos de terminar una novela, ¿no? Sí, pero antes me vas a dejar un inciso porque yo tengo que volver a casa. En ensayo, que no lo he dicho antes, recomendaría siempre España en su laberinto o Tierra incógnita. Es que no puedo volver a casa, sino... Y ya retornando, la verdad es que estoy entusiasmada. A mí escribir me gusta mucho. Y estoy terminando, bueno, ahora estamos en pleno repaso, una novela policíaca, Jaque a Lucifer. Los que sois de Madrid conoceréis muy bien El Retiro. Bueno, pues imaginaros que aparece un muerto en la fuente del ángel caído del Retiro. Bueno, lo que estoy aprendiendo sobre mafias, tatuajes, tecnología, perritos que hablan, de todo, ajedrez, bitcoins, de todo, es increíble y estoy disfrutando una barbaridad. Y yo espero que, bueno, si no es a finales de este año, será el que viene, encontraré algún editor que quiera publicar una novela policíaca muy madrileña, muy cañí. Espero que sí. Muy absorbente, se lo garantizo. Bueno, solo me queda agradeceros de verdad que los buenos ratos que me habéis hecho pasar y lo que he aprendido con vosotros, y a ustedes agradecerles la escucha y, como es prescriptivo, pues recordarles que el libro está a la venta ahí fuera, que se acerca, que están las Navidades a la vuelta de la esquina y nunca, a veces no sabemos, ¿no? Que quiero decir que compren 1 o 2 o 3 ejemplares, porque luego siempre se nos olvida algún regalo a última hora y no se van a arrepentir. Muchas gracias, de verdad. Bravo.